Ya estamos en Dedicados. Así es, nuevamente junto a ustedes, aquí con mi querido amigo Judas, Maestro Namaste, compartiendo la discografía de otra gran artista internacional. Sí, se trata de Ayumi Hamasaki, una pop ya internacional. La consagrada ya. La consagrada hace mucho tiempo. La pequeña maravilla. La pequeña maravilla. Entonces vamos con su biografía y obra y sus canciones por lo demás aquí en Dedicados. Bueno, vamos con la biografía, si es que no me equivoco. Así es. Permiso. Ahora sí. Sorry. La biografía es extensa, es larga, así que vamos a aplicar torpedo. Torpedo. Ya, porque esto es demasiado ya larga. Mira. Tenemos la vida de Ayumi Hamasaki en su biografía, que nació en la prefectura de Shizuoka. Shizuoka. Si no mal me falla el jabo. El jabo. ¿Ya? Sí. Es hija única y vivía con su madre y su abuelo, siendo esta última quien la crió, debido a que su madre, de Hamayaki, de Hamasaki. eso, muchas gracias por la corrección, porque los buenos míos como el orto, trabajaba para sustentar a su familia, ¿ya? Su padre los abandonó, viejo maricón, ¿ya? Sí, es increíble, pero su padre lo abandonó, pero la señorita Ayumi empezó ya a expulsar lo que significa de trabajar de muy niña. Claro, si por ejemplo aquí dice que a la edad de 7, el papá se mandó a cambiar así, polillita, voy a comprar cigarro y vuelvo. Y se mandó a cambiar. Nunca volvió. Mira, aquí dice que a la edad de 7 años Ayumi Hamasaki comenzó su carrera de modelaje. Exacto. Para instituciones locales. Ahí, en el sectorcito, ahí en la villa. En la villa nomás. Claro. Por ejemplo, como bancos, ¿ya? Que le servía esa platita que le llegaba para sustentar los gastos familiares, ¿ya? Después continuó su carrera como modelo a la edad de 14 años. Ya más adolescente. Claro, que después se mandó a cambiar a Tokio, porque para allá están las manos, para allá están las monedas. Exactamente. Y cuando llegó a Tokio, ingresó a una agencia de modelos que se llama SOS. SOS. Según hoy no estoy. No es que no tiene que ver, no estoy, pues, si es con N, pues. De verdad. Y por desgracia, para la señorita Ayumi Hamasaki, por ser una liliputiense chiquitita, chaparrita, la echaron volando. No la aceptaron por su estatura. Así es. Así que surgió la manera de buscar trabajo en otra localidad. Claro, chuta. Después que hashtag no hermano, por ser chaparrita, a la señorita Ayumi la trasladaron a un staff musical que se llamaba Sun Music, o sea, Sol Musical. Exacto, Soy Your Music. Claro, en esta casa musical, ¿ya? Ella se le ocurrió hacer un rap. Un disco de rap. ¿Y sí? Sí. Año 1994. Claro, y el disco se llama Nothing for Nothing. Nada por nada. Exactamente. ¿Ya? Y como es nada por nada, el disco no subió como ni siquiera la espuma que debía hacer. Y la echaron volando. De nuevo. Exacto. Entonces, pucha, ya con la trayectoria que ya estaba yéndose como a las moras, la señorita Ayumi Hamasaki, ¿sabes qué? Esto no resultó, me voy a ir con mi viejo. Con mi vieja, no, el viejo no está. Se fue con la mamá. Entonces, ya viviendo con la mamá, porque la mamá se mandó a ir a Tokio junto con ellos, ¿ya? Semanalmente, en el año 1995 aproximadamente, empezó a instaurar una revista de Nintendo que se llama Nintendo Stelic, que junto al señor Shigeru Izumaya Urria, sí, se instauró en este trabajo, ¿ya? Pero eso no la llenó a ella. No la llenó porque ya su talento como modelo y cantante en ese sentido quería surgir como más al pop, más a lo que es la música. Y de ese entonces surgió una parábola y un entremés después de eso. Claro, entonces ahí ella como que, puta weá, no me resulta ni una weá. ¿Sabes qué? Me voy a lavar plato al McDonald's, weón.
No, sabéis que no. Ella, pero con su constancia constante, Ayudar a su madre exacto, probó. Probó y probó y probó. Y sonó feo con ese movimiento de mano. también. Probó, probó y probó. Ay, Ahí sí. ¿Ya? Y recién. Lo vamos a cortar, no te preocupes. En el año 1998 ¡Miércoles! a 1999, cállate, 95, 96, 97, 98. Pasaron 2 años y 2, si no, a la caña un poco la matemática. ¿Ya? Son 3 años, mijo. Desde el 98 hasta 1999, Un añito. ya, ella instauró su primer disco que se llama, por favor, Son My Force. Son My. A ver. no es Son by Four, No, Son My For Deans. Ex-Love, algo así. No, lo que pasa es que este disco, Son My For Dean, es el primer disco del año 1998-1999. Claro. En ese entonces, su single más conocido en ese entonces Era como característico de Poker Face. es Poker Face. Poker cara de bolsillo. Exactamente. Entonces, ese tema lo llevó ya a, como digo yo siempre, dedicados la palestra. A la balestra. A la palestra, porque se dio cuenta que la música era su conveniencia y surgió más arriba de... Claro, pero el problema es que, bueno, no es problema, sino que ya en el momento que ya sacó su disco, ella quedó en el lugar número 20 de la lista. ¿Qué es el Oricon? El Oricon, para que usted sepa, es el ranking musical en Japón. Como nosotros tenemos en lo que es occidental el MTV, allá tenían el Oricon. Para que usted se den cuenta, el Oricon siempre se dividía por... En Oricon. No, ¿qué te pasa? En la parte que son de pop, rock y heavy metal y más allá. Por eso ella estuvo en lo que se llama en el ranking del pop y estuvo en el lugar número 20. Así es. Ya. Ella después estando en el Oricon, lo que tú dijiste, Exacto, ¿ya? en el ranking. Siguió trabajando Sí, y después sacó un tema que después ya con el tiempo del primer single que se llama Poker Face, Okay. ya se hizo conocida. O sea, esta chaparrita audaz le pone bueno. Y más encima es muy bonita en ese sentido. Ah, sí, porque sí, sí. en ese entonces lo que es Era puesta de escena una joven, era una joven promesa. Y otra cosa, esto es una nota friki. ¿Qué hubo Notra? Notra ¿Qué hubo Notra, weón? Ya. Era una nota friki, no. ¿Qué hubo Notra, weón? Una nota friki. Lo que pasa es que en ese año no era conocida la Yumi Hamasaki, pero sí el novio. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién era el novio? El novio era Gak. En ese entonces pololeó un año con Gak. O sea, un flacuchento gana. Un flacuchento Gak cuando ya estaba saliendo de Marit Miser y saliendo al single del nuevo disco que se llama Dear, que es el nuevo disco de Gak. Ahí ella estuvo... El nuevo disco, pero del año Peuco. El año 2000. Ah, ya. El año 2000. En ese entonces, en ese lapso, estuvo su relación con Ayumi Hamasaki. Tuvo un año. Y de ahí, ella solo surgió su camino cuando ya le estaba viendo bien. Siempre decían que en lo que era la entrevista, ella decía que nunca se había colgado de la fama de Gax. Claro. Ella solo venía a... Ya venía trabajando por su cuenta. Exactamente, y solo venía a hacer su propia música hacia el lado, para que Gak también hiciera su propio en otro lado. Pero siempre se juntaban los dos y había controversia, porque la controversia era de que cuando se juntaban, las miradas fluían. Oh, qué hubo casca de mirada, weón. Imagínate. Mira, después de todo lo que tú dijiste, del año 1998, después que sacó el primer single, en ese mismo año, tiró un nuevo tema. ¿Cómo se llama el nota? Cubo True. True se llama el tema. O True. No, True. Ya. Pero con la diferencia que este tema se posicionó automáticamente en el top 10 del... Oricon. Eso. En el Oricon. Y ahí empezamos a ver que la biografía, digo, lo que es la música, se empezó ya a elevarse mucho, mucho más. Si ya estaba en el top 10, ¿qué se habrá más adelante con la señorita Ayumi Hamasaki? Así como después jugando en el año 1999, ya tiró un single titulado Love is Destiny.
Love is Destiny. que fue el primero al tiro, el número 1 en la venta de singles de Oricon, ya comenzando con las asperezas de los otros grupos musicales que callaron que esta chavarrita se las traía. Ya, lo que pasa es que Love Destiny, para decírtelo de una forma, era una balada. ¿Ya? Para muchos que lleguen con una balada al Oricon es increíblemente posible o no posible. Era un 50 y un 50. Claro, sí, ahí incluso, ya cuando llegó al primer lugar, había otra chaparrita, ¿ya? Que no me suena ni en Ni el pelea de berro. un pelea de perro, que se llama Hami Suzuki. ¿Qué hubo Suzuki, hombre? ¿Ya? Y ella tenía un tema que se llama Beto Getter, algo así. Beto Guitar. ¿Ya? Entonces esas dos se empezaron a agarrar, rivalizaban. Y no vamos a decir como amigas y rivales teleseries mexicanas, no. Amigas y rivales. No, aquí ya se miraban, pero con cuáticas, sí. Ya Entonces, era más odio que entrevista, weón. claro, entonces ya de ese momento ya Ayumi dijo, soy bacán, me la puedo, ya esta que yo la miraba con admiración, me está mirando con cara de perros. Eso quiere decir que mi trabajo está siendo aceptado. Exactamente, y ya está elevándose más hacia las nubes. Claro. Mira, por ejemplo, un dato curioso. ¿Dato ¿ya? friki? El movimiento, en ese año aproximadamente, se lanzó un single que se llama Loved Emperors, el cual se vendieron más de 2 millones de copias. Tuvo muy buena acogida por parte de sus fans. Y el hecho de que la portada del álbum apareciera viendo doble, cubriendo sus pechitos con sus pelos, con su cabello. Que como equivoco con sus pelos, weón. Con su cabello. A causa que esto obviamente también causó en esos años una gran polémica. Exacto. Lo que pasa es que en ese tiempo Ayumi Hamaseki quería ya elevar su popularidad, pero que también fuera más atrevida. Así el disco, como tú dices, Hyper, era pelo largo, que se le cubría sus senos hasta al pecho. ¿Cachai? Y eso hubo mucha controversia porque pensaban que estaba haciendo un doble en la portada. Y eso no era así. Artístico. Era una cosa de exactamente. RedTube está llena de artístico. Sí. Xvideo está llena de artístico. Exacto. No, pues bueno. Ok, después ya, el año... Se nota que la vi. El largo me dijo. No. El largo me dijo. El largo tiene toda la culpa de la pecaminosidad del grupo Caos y Yupon Gatana. Y no es chiste. Sí, que se sepa. Que se sepa, señor. En el año 2000... Ya, señor, vamos al 2000 ya. Claro. Ya el milenio. Se manda un nuevo disco. ¿Cómo se llama el nuevo disco? Duty. Duty. ¿Qué hubo Duty, güey? Duty es un disco muy ejemplar porque también mezcla lo de los otros discos anteriores. Ajá. Del primer disco. Exactamente, con una versión remix. Claro, ella en ese, ya el disco se consideraba, ¿qué hubo considerable? Se consideraba parte del pop criollo japonés. Exactamente, ya llegamos a... es como, si queremos cantar música chilena, tenemos que cantar música chilena. Exacto, entonces ella se puso como la reina del pop, ya se situaba con este segundo disco, de esa manera allá en las tierras del ojo rajado. Exactamente. ¿Sabes? Tenemos, por ejemplo, de ese disco se destacan, obviamente, el videoclip Subreal. Subreal, ¿sí, señor? Y en el álbum Duty también se destapa completamente en el primer lugar, así arrasando en el Oricon, en el primer lugar, incluyendo también de ese disco la venta de un DVD. Exactamente, porque ahí se hubo el primer DVD, o el primer DVD de Duty, pero es una versión donde ella con su logro desde el primer disco hasta ahora, se hizo una recopilación de todos los temas. Como siempre reciclando. Pero sé que es mejor. Sí. ¿Por qué? Porque uno cuando recicla, no lo recicla por reciclar, sino que los fans les gusta algo más cambiante, pero con la misma letra. Claro, y en ese disco, Ayumi dice, oye, Obvio. no soy ni silla ni limonada, weón. Porque en el primer disco habían temas muy melodiosos. Y en este segundo era como, más popero. Exactamente. Entonces, puta, no soy ni chicha ni limonada. Entonces ahí Ayumi empieza la mezcolanza de temas musicales, incluso
ya practicando instrumentales. Sí, señor. El instrumental. Ya. Eso fue comercial, por si acaso. Ya. En ese entonces, la música. ¿Por qué instrumental es mi guacho perro? Porque tocan instrumentos. No, porque la música también necesitaban que los japoneses, por ser muy atareados en el trabajo, Sí. todos necesitaban un relajo. Pero como los fans le gustaban también la música de Ayumi por un estilo, ella consideró que un estilo más clásico, más melodiósico, como tú dices, sea más apacible para que los fanáticos puedan disfrutar la música. Claro. Entonces de ahí ella ya... está buena la wea. Así que vamos a meterle instrumental a la cosa. Y en el año 2001 Sí, señor. salió el álbum Habits Habit. Hayam. Es el tema, es el disco I Am de Habit, pero Año es 2001, más I Am. Hubo a Best Dayam. Lo que pasa es que I Am es el tema de yo soy mismo. ¿Ya? Es decir, yo quiero hacer algo para mí mismo, para dárselo a nuestros fans. De eso se trata el disco y de eso se trata el disco I Am en ese entonces. Hayam tenía un tema, y yo ahí ya estamos diciendo que ya la escuchaba yo, ya la ¿cachai? Que se llamaba Evolution. Maestro, buen temazo. Es un tema muy reconocido de Ayumi Hamasaki, que en algunas... Ese tema estuvo en un anime, Sí, no me acuerdo en cuál, pero en estos momentos. sí, yo lo escuché ahí. Pero está en ese anime. El camión del gas. El cambio de... El gas, somos pobres, no tenemos estudio. Tranquilo. Gracias. Gracias. Y de ahí empezó la controversia que Ayumi Hamasaki quería después de más adelante. Claro. Por ejemplo, de este disco se llevó la gran popularidad. ¿Qué hubo popularidad entre los adolescentes? Exacto. Porque Correcto. era un disco un poco más o menos sensualón, en el sentido de demostrar baile, Exacto. sensualidad, explosión de colores. Entonces esto llevó a que los jóvenes nipones Oye, lo aceptaran. le faltó el secreto X para hacer las chicas poderosas, ¿no vamos? Sí. Sí. Entonces, de ahí vamos a Mira, incluso en ese disco Ajá. saltó el tema Apex. Apex. Sí. Apex. Y ya con esos tres sencillitos ya estaría diciéndote que el disco asegurado. Incluso en ese mismo año ya ni siquiera se estrenó en el tercer lugar, no, el primer lugar automáticamente de la Oricon del año Ya 2000. ya estaba consagrada de que su disco ya se estaba... Los discos de Ayumi. Y si te das cuenta, casi la mayoría son de un año para otro. Sí, son como de lapsos bastante cortos. Incluso el 11 de septiembre de ese mismo año, ella pescó su CD, pescó su maletita y me voy a cantar el 11 de septiembre a Nueva York. O sea, ya rompió la barrera de los nimones con ojos rajados con arroz y llegó a Nueva York, donde están las pizzas. Exacto. De ahí empezó también su categoría internacional. Después de mucho tiempo ya ha estado en Japón. Volver ya al surgimiento de otros países, ya de abarcar fronteras. Y de ahí surgió la manera de cómo idealizar también con los fans también de Occidente. Claro, si más que nada el estudio de ir a Nueva York le sirvió a ella para absorber conocimiento y nuevas estructuras musicales para crear el siguiente disco, que es del año 2002-2003. El señor, es que hubo señor, weón. Esta weá de tomarse pasiflora en la mañana no se recomienda. No. Ya, mira, extremo. O te tomáis café o te tomáis una pasiflora, pero. Nada más que no era una placenta. Pues claro. Nos vamos con el CD Raybon and Bells. Muy Qué buen bueno. tema. ¿Eh? Sí, es muy buen CD. Un buen CD. De este se destaca desde ese año el Free and Ace. Libre y fácil. Uy, que ese es el tema Fácil más, o libre. el más conocido. Ese tema, mira, es una cosa muy didáctica que en ese disco y ese tema, sobre todo, el videoclip sale que está en un manicomio. Claro, porque ese CD, bueno, ese tema en general, después que Ayumi fue a pegarse los pies al extranjero, ¿ya?
se dio cuenta que podría tomar remixeados y música alternativa para incluirlo en su música y en su single. Y de eso pasamos ya a la era de que Ayumi ya no sería popera más tradicional, ya es una popera más internacional, y sobre todo de que la música ya no es una sola en un solo lugar, ya se puede abarcar más. Por eso el videoclip salió en un manicomio, en ese sentido, porque ya quería liberarse de las ataduras de una representación. Exactamente, de la representación. Mira, y es tanto así que el tema fue controversial dentro de esos años. Exacto. Que ¿vos creís que la gente y la crítica la pescó en buena? Para nada. Porque ni siquiera pensaron que la canción iba a llegar a los 20 lugares de la lista Oricon. ¿Y saben qué? Llegó al primer lugar. Increíble, pero es cierto. Así que no pescar el oído a los pasalagua. No, ni cagando. Después de ese mismo CD, ya se destacan, por ejemplo, el sencillo H. Ya, lanzado en junio de 2002. Sí, señor. Que igual que el single A. Ya, el single A. El single A también es un tema, pero no fue tan controversial. No. Porque después de esos años hubo también un disco muy bueno que se llama Baladas. Sí, ese es como un alternativo que sacó Ayumi dentro de ese mismo año. Sí. Y es como una garrapatita que queda por el lado. Exacto. Mira, incluso este CD en general tuvo tanto éxito allá, porque adivina por qué. Porque llegó el internet. Exacto. Y eso detonó ya que Ayumi fuera conocida ya de Japón, de extremo a extremo, y ya de todo el mundo, ya, sí, obviamente. Y de ahí pasamos de la balada, que es un disco alternativo, como tú dices, pasamos a un disco que ya se controversia en ese sentido, se distorsiona lo que es la música de ella. Y si te das cuenta, la mayoría de la balada, sí, son baladas, pero no la balada que uno no conocemos nosotros, pues, señor. No. Porque la música también de los temas antiguos, reciclable como tú dices, sí, salieron temas rockeros claro, en ese tema. Claro, y en ese CD en general, ya que se llama ABBAs, que significan baladas. Ya. Por fin. Por fin. Ese CD se caracterizaba mucho en las baladas románticas, en las baladas rememorativas. Exactamente. Y, ¿por qué no? Temas rockeros, no metaleros, rockeros. Pero como baladas. Entonces ya ese CD, siendo algo alternativo que ella quiso sacar, también fue éxito de venta, pero ya de las personas de un parámetro de edad que ya crecieron con ella, aproximadamente ya 20 años en adelante, absorbieron mucho ese CD. Y el primero fue comprado literalmente por jóvenes. O sea, ni tonta ni perezosa, se aseguró los dos bandos. Después, en el 2003 al 2004. ¿Qué estábamos haciendo en el 2003 2004? En mis tiempos, cuando era yo joven. A ver, en el 2004 yo estaba rompiendo cráneo en el Paseo Humada, en las marchas. Ah, pero ya no digáis nada más, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estaba en el microempresario vendiendo anime, weón. Mira, desde el 2003 a 2004. Oye, podríamos hacer una remogonaza, weón. Sí, weón. Tenemos la entrega de un nuevo disco que se llama Memories Address o My Story. Cartagena Vice. Y de ahí pasamos a un estilo más propio de Ayumi Hamasaki, ya consagrada ya en los Oricon siempre. Se surgió una manera de controversial de la música y vivir un poco más en el futuro, ya con su nuevo disco. Sí, el Memories Address of My Love. Ya, ese Memory se consagró ya en los primeros lugares. Y de ese CD se destaca un tema que a mí me encanta, weón, que se llama Moment. Moment, hermoso tema. Y desde ese CD en adelante Ayumi dijo, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no me mando unos DVD? Y de ahí surgió el CD más DVD. Exacto, es la entrega que se le hizo a los nipones, que obviamente aquí nunca llegó, ¿ya? Sobre, primero, el CD, ya, donde estaba toda la música, y el DVD,
que contaba entre 4 a 5 videoclips. Exactamente, con sus respectivos, y más encima el making of. Exacto. Eso ya tenía un material para sus fans, para que reconocieran cómo trabaja Yumi Hamasaki. Claro, cómo anda corriendo la pulguita en HBO de los directos. Exactamente. Oye, y ya que estamos en esta parada, Sí, señor. ¿por qué no nos mandamos un tema? Bueno, vamos con un tema. A ver, ¿cuál sería? Es el de la ventana donde está mirando al joven que se iba a matar y no se mató nada. Ah, Ace Iceborne. Ese dedicado a mi querida hermana, Carolina Blanchard, que es fanática de Ayumi Hamasaki. Y también diciendo que este especial está dedicado a ella, porque si no me raja con su katana, porque también es practicante. ¡Auch! Y, nada más que yo no me salvo. Y definitivamente desearle feliz cumpleaños. Este tema va para ¡Feliz ella. cumpleaños! Te quiero mucho, hermanita. Ya, entonces vamos con ese tema. Sí, bueno, vamos con ese tema. Hermanita, amigo, Palme, Boina Negra. Porque si no me raja. Exacto. Así que ya volvemos con Dedicados aquí en Radio Caos. Con Ayumi Hamasaki. Ayumi Hamasaki. You. Give me freedom. Give me hope.
緒に一緒にY ya estamos de vuelta con el tema, ya que antes que nos raje tu hermana. Qué bonito el tema, loco, man. Sí, es hermoso. Claro, como si nosotros viéramos la weá que ponemos. Tenemos aquí una pantalla. Claro. A ver. Siguiendo con la historia de Ayumi Hamasaki. Sí, señor, vamos con la biografía y ahora sus discos ya. Ya, sabéis que ya perdí la cuenta yo. En el 2005 y 2007 ya y tiró el disco que se llama Underworld Secret at Best Mira, es hermoso. 2. Sí, es el Best Collection de Ayumi Hamasaki, ya ese es el segundo. El primero fue, si te das cuenta, de todos sus temas antiguos. Claro. Ya el segundo se consagra. Sí, weón, definitivamente. ¿Cómo? Imagínate que la primera semana, weón, que se estrena el CD, la primera semana, sí, vendió algo de 2.100.000 dólares americanos. La primera semana. Harta plata. Al toque. O sea, Ayumi le alcanza para el kilo de pan. Más yo diría. Pero de ahí se consagró también por la música del segundo Best Collection de Ayumi Hamasaki. Y ya después de ahí los fans pedían música nueva, música renovada. Entonces, ya. Dejemos de lado la cuestión de Ayumi y se mandó un temón que venía en ese CD. Y que en lo personal a mí me gusta mucho porque lo vi en español y me caía la lagrimita así, en ese entonces. Ahora, macho de manote todo el rato. Gorila, lomo plateado, perro. Y venía el tema Heaven, que después se consagró con un gran videoclip. Y también de la película de japonesas y los que son de culto, se llama Destroy Samurai. Ahí estaba ese tema, consagró también con la película. Así es. Así que de ahí, ¡pum!, saltamos. Claro, incluso hay canciones que está, por ejemplo, el Train is a Rain, los cuales aparecieron en los videojuegos de PlayStation 2. Exacto. De Shin Bomunasha o Dream of Dreams, que eran juegos que obviamente aparecieron allá, no acá, ¿cachai? Pero ya tenían banda sonora de nuestra querida Ayumi Hamasaki. Sí, Dressed, como el tema principal del tercer, si es que no me equivoco, el tercero ending de Inuyasha. Claro. Y también del juego, también registrado ya en esos años. Claro, exacto. En Oye, esos años. dato freak. Yo tuve en mis manos una PlayStation 2 y tenía el juego de Gak. Ah, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo, pero era más malo que la cresta, pero no importa, tenía Gak. Tenía gag y tenía todos los temas, Y weón. tenía todos los temas. Y cuando tú ganabas y salía el videoclip, weón, Claro. nada. Así que. Y era pésimo el juego, pero era Gak, weón. Era gag, weón. Ya. En ese CD también se destaca ya el track, el sencillo número 40 que ya tenía Ayumi Hamasaki sacado. El tema Bluebeard. Buen tema. Sí, muy buen tema. Un tema que se consagró para dar vuelta y giro a lo que se venía ya a su disco nuevo. Claro. Y de ahí viene el tema principal que me dejaste controversial. En esta ya música de tantos años de carrera musical, mejor dicho, y vaya Claro. la redundancia. En ese ya tema single Bluebeard, porque obviamente los japoneses, ni tonto ni perezoso, venden primero los singles. ¿Cachai? Ni buena, ¿eh? Mira, es que lo que pasa, eso también es un dato. Supuestamente en Japón, cada single, que siempre son 3 o 4, se tiran al público. Si lo aceptan el público, se tira el disco después de un mes o 2 meses. Y de ahí
empieza de nuevo el ciclo de los rankings y para saber cuál es el tema favorito de cada fan. Claro, sí, pero te venden la canción, pues, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? ¿Era un mini disco? Claro, pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Lo ponen a comprar. Sí, pues. La primera semana que salió este single, Blue Beer, se vendieron más de 160.000 copias. Cáchate. Wow. Y es, ya claro, y en Japón, ya con el transcurso del tiempo, se sumaron ya en las semanas subsiguientes la venta de 20 millones de copias desde el debut que ocurrió ese mismo año. Es decir, tenía más plata que la mierda. La alcanzaba a comprarse un tuto de pollo asado con papas fritas. Exacto. Y ahí llegamos a un... Ahí, por ejemplo, en esos tiempos ya estrenó Blue Beer Sí, se estrenó. y empezaron los kawines. Ya que llegó también el internet. Claro, empezaron También. los kawines. Entonces ya empezaron con el CQC y SQP y todo el atado. Claro. Para saber de la vida de ella y más encima invadir su privacidad. En ese entonces había otra Lola que estaba muñequeando con la Yumi, que se llama Saiko Matsuda. Saiko Matsuda, sí señor. Es Ya. de las Morri Musume en ese entonces. Para que sepas. ¿Qué es esa weá? Las Morri Musume ya después va a ser otro especial de Morri Musume, pero ese es una de las cantantes de algunas de las épocas de Morri Musume en ese entonces. Ya, pero no cayó nada. Es un grupo musical de puras mujeres. Ay, perfecto. O sea, medios kawines. Imagínate que uno de los kawines era que la Yumi ya estaba vieja, que ya no se podía las patas, que hacía cover, que había subido de peso, que ya está hecho una pokebola. ¿Cachai? La Pokébola. Entonces ya empezaron los kawines, lo cual se tiró hacia abajo porque en el mismo año se tiró un concierto que se llama Tomoyo Nagase, ¿ya? Un concierto donde ella salió paraída con un vestido blanquito y cantó los grandes singles desde esa fecha hacia atrás, desde sus inicios, borrando y botando al piso todos los kawines que podrían haber salido, que la Yumi Hamasaki estaba en Fundación La Rosa. Exacto. Y en ese Fundación La Rosa, en ese entonces, mis queridos amigos, empezó ya el debut de la Yumi Hamasaki renovada. Ya no era, como dicen los kawines, una vieja así, no. Ya la Yumi ya tenía su repertorio y ya tenía su música, y más encima con un dato friki de guacho, que cada concierto de Ayumi Hamasaki siempre se hacía una puesta en escena. Sí. Pero cuando ya llegaba a las 2 horas del receso, ella se cambiaba y se ponía unos blue jeans y una polera y se venía a cantar. Sí. Y eso significaba de que Ayumi Hamasaki, en vez de ya tener una historia, porque ella hacía una historia o historia de obra Sí. en los conciertos, y de ahí blue jeans y polera Y vamos a cantar vamos a más. cantar igual. Claro. Ahí empezó Ayumi Hamasaki con su repertorio de musical. En el 2007, cuenta la leyenda ¡Ah, mierda! que se estrenó el álbum Tercer Capítulo. Sí, señor. Es como el de Grass Fest 3. Exacto. Algo así, ¿no? Exacto. Es como un Best Collection, pero ya este Best Collection ya es más Megamix. Claro. Incluso en el estreno de este CD, ella se fue a grabar una sesión de fotos, ¿ya? Y grabar varios videoclips a Hong Kong. Exacto. Más barato. Más barato. Mucho más barato, Masari. Más barato de... Entonces, hizo esta sesión de fotos y las incluyó en un libro, ¿ya? Que se llamaba Distance Love. del libro Books. Claro, The Guilty Fate. Exacto. Claro. Y obviamente, de ellos, uno de los videos que se destacan más en este repertorio es el videoclip Guilty. Y él es Guilty. Guild. Esa misma cosa. Y de ahí se consagró ya con música que tiene que ver con su vida privada en ese sentido, porque hay un tema muy especial que se llama The Sulfur New, Claro. que ese tema es de una amiga que falleció por una cosa de una enfermedad del cáncer, y ella le dedicó un tema, y de ahí en los conciertos cuando toca ese tema solo se larga a llorar, Claro. pero está cantando el tema
para su fan, mientras que ella solo Es susurraba. como un tema personal, Un ¿cachai? tema personal. Mira, tanto así que igual el tema de Guilty, ¿cachai? Ella se tuvo que conformar solamente con el segundo lugar de la lista Oricon en Japón. También por una parte de depresión. Pero eso no deja de lado que la pequeña Yumi se embolsó más de 500 mil millones de pesos. No, fueron 5.500.000 dólares, ¿ya? Por 550 unidades vendidas, ¿ya? Se podía En los comprar países asiáticos. O sea, callampa que me ve con el segundo lugar en Japón, en el Oricon. O sea, las finales recorrió toda esa gran cantidad de dinero en la venta general en Asia. Y ahí se vuelve a surgir más de Ayumi Hamasaki y vamos con él. Por ejemplo, nos vamos ya con el 2008, ¡Au! el 10º aniversario. Sí, señor, el 10º aniversario de Ayumi Hamasaki, que también incluye un DVD. Sí, ya puesta en escena por parte de Panasonic. Exacto, ¿Ya? Panasonic. ¿Qué hubo Panasonic, weón? Se más viejo que lo negro, weón. Pero en ese entonces también Ayumi Hamasaki hizo comerciales de Panasonic, Claro, que surgió también los productos nuevos que se iban ya al 2008, ya empujando ya la carrera de Yumi, que como, por ejemplo, las radios nuevas que salieron con, había un quebo, ¿cómo eran los parlantes? Los parlantes eran solo de microfibra, wow. nada más. A la mierda, yo tuve parlantes de cartón, no me dio No, como. no, no, de microfibra. Mira, imagínate que Sí. Nada en más. este CD, ¿ya? Que más que CD era la recopilación de todos sus grandes temas desde hace 10 años hasta la fecha. Ahí estamos reciclando. Capitán Planeta, planetarios, se nos cayó el carnet. Entonces, ya, ¿qué hago? Ya, puedo vender el CD, ya, estamos listos. Pero ¿sabéis qué? Más encima se mandó un DVD. Que es el concierto de los 10º aniversario de Yumi Hamasaki, sobre todo con sus videoclips y su repertorio nuevo. Claro, si más que nada fue el reciclaje de todos sus temas musicales, pero obviamente remasterizados con la tecnología desde esa fecha. Exactamente. Después de... nos saltamos el 2009. Chucha. Ya, ¿Qué estáis haciendo en 2009? En mi tiempo, cuando yo era joven, yo estaba en el Instituto La Araucanía, trabajando como guardia. ¿En 2009? Ah, no, pues estaba en el Tutu. Sí, pues yo por ejemplo en el 2009 recién empecé a trabajar en el servicio público. Ya habíamos cambiado ya de mentalidad casi Exacto. completamente. Exacto. Ya, ¿qué pasó? El 28 de enero del 2009 se puso a la venta al concierto El concierto. Asia Tour 2008, 10º aniversario. Pero este ya era un DVD. Ya no era un disco, era un DVD para ya, bueno, para comercializarse ya Claro, lo que es sí. el video visual. Sí, el contenido de este DVD eran los 3 CDs de Yumi Hamasaki más 3 DVDs. Perdón, 3 CD con su respectivo DVD. Exacto. La historia completa. Es- Lo mismo que ella, por ejemplo, había grabado en el concierto. Ni tonto ni perezoso. Vendamos la weá. Exacto, porque son los videoclips del año 1999 al 2003, Claro. que se consagró en 3 discos, más 3 CDs, que eran los primeros 3 discos de sus álbumes anteriores, y como tú dices, ni tonta ni perezosa, lo tiró. Claro, si por ejemplo de ese CD se destaca el tema Rollers Track Ah, mierda. de la película Dragon Ball Evolution. Exacto. Una mierda de película. Pero la música... Era Yumi Hamasaki, Ay, weón. ay, Una ay, mierda de película, weón, que el Kamehameha parecía el humo de la tetera, weón. Y era de color azul, güey. Era más encima, weón. Y Le el pusieron maestro- colorante, güey. Claro, weón, y el ¿cómo se llama? El mono gigante era el Osoru. Ozoru. Era Osoru, weón, que parecía perro, weón, en vez de mono, weón. Qué porquería de película, weón. No, pero grandes actores, eso sí, orientales, weón. Eso sí. Bueno, Pero qué mierda de película igual, weón. además eran puro chino. Claro, el 25 de marzo, ¿ya? Un mes después de la salida de Rollers Track, ¿ya? Con el tema de la película innombrable esa, ¿ya? Se venden 10 álbumes de estudio de Ayumi Hamasaki con el título Next Level. Se lanzan en 4 versiones distintas. Ahora explícame. 2 CD, ese era un pack. CD más DVD es otro pack. Y el CD y memorias en USB, ¿ya? Que es como
O sea, ya la loca estaba tecnológica, así onda, ya te vendo el pendrive, weón, con el Exactamente, sí. Mira, el pack doble de disco es de los temas originales y temas orquestados. El CD más el DVD era los videoclips y más el CD. Y el último era como tú dices, el pendrive. ¿Qué hubo pendrive, weón? Era un pendrive más con un póster y más encima, vaya la redundancia, para que ustedes sepan, tenían un abanico de Ayumi Hamasaki para que cuando vayan a los conciertos lo empiecen a abanicar y tenía luces. Ya. Y así se consagra también en las ventas de ese disco en especial para ya el público que ya era más tecnológico. Mira, por ejemplo, ese mismo, ya estamos ya reciclando, meses más tarde Ayumi, bueno, de esa misma fecha, destaca su blog. ¿Log? Que hubo el blog de La Peña. Ah, Un blog donde ya. ella iba a tirar singles, que hubo singles, el tono, pues, weón, singles, veraniego. Veraniego, sí. Como por ejemplo Blue Beer, Fairylands y Fairylands. Fate. Mira, Fairyland, ¿tú sabes dónde lo hicieron? No. En Hawái. Hawái. Buena. Donde estaba Luke Dele. Ya, en ese tema, todo eran en la playa. Por eso era veraniego. Pero lo más extraordinario es que en ese tema, en particular, Fairyland, ella se vistió de faulera. Sí, parece que me acuerdo del video. Tipo, ya. No, voy a abrir la Pascua, pues, weón. Pero no, pero... Pura catore, mata, que... Ya. Qué ridículo más grande. Mi madre ve esto, weón. Los van a hacer pebre, weón. Ya, oye, nos vamos con un temita. Ya, bueno. Oye, weón, pero yo te quiero pedir una persona, weón. Ah, ya. El Heaven, weón. Maestro, vamos con ese tema. Heaven, de Ayumi Hamasaki. Y a la vuelta, un poco más de su biografía y de los discos aquí en Dedicados con el señor. Namaste. Y Judas aquí presente en Dedicados. Vamos y volvemos aquí en Radio Caos. Vamos a dar los comerciales. Ah, los comerciales. Que hubo comerciales, weón. Ya, chao. Chao. 最後に君が微笑んでまっすぐに差し出したものはただあまりに綺麗すぎてこらえきれず涙あふれたあの日きっと二人は愛に触れた私たちは探し合って時に自分を見失ってやがて見つけ合ったのならどんな結末が待っていても運命と呼ぶたい他にはない「
vuelta, aquí dedicado. Aquí con el señor Namaste y yo aquí, Yujuda. No me digas que me cacharon cantando. Sí. Hay que cortar esa parte. Córtala. No, chiquillos, estamos aquí de vuelta en Dedicados, ya con obra y la biografía de la señorita Ayumi Hamasaki, ya con nuestro amigo Namaste como con su torpedo, y yo dando algunas sugerencias de lo que se viene ahora en estos momentos, mi querido amigo. Así es, a partir de ya del Cube, 2010. Ya, Ya. aquí estaríamos en 2000, no me voy, ya. 2010 yo ya estaba trabajando como un esclavo. Sí, yo igual. Así que Estaban de guardia. Sí. 2010 estamos ya con el CD Ese. Rock and Roll Circus and Love Mass and Love Song. Medio nombrecito para un disco. Ah, la wea. Circus Love se llama. Claro, ya este tema en este CD en general solamente se destacan, por ejemplo, el tema, por ejemplo, Moon Blossom, Miembros. ¿ya? Ujú. En general, este CD ya tiene varios temas variados, pero con temas ya tanto románticos como movidos, o sea, ni fu ni fa, un yin yang en equilibrio perfecto. Para- De este CD se destacan, por ejemplo, el CD más DVD y, como decíamos anteriormente, la venta del CD más el pendrive, más la muela, como dice el Juan Ortiz. Exacto. Y de ahí llegamos ya a lo que es la música más, entre comillas, algunas partes que son más rockeras. Ya la Yumi ya no es como la princesa del pop japonés, sino como ya dándose el tributo y dándose la manía Claro, de hacer temas y temas, aparte de los recopilatorios, ¿cachai? Temas y temas nuevos, viejos y más adelante y remasterizándose. incluso a los nipones los cagó. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó, por ejemplo, el 14 de julio ya del 2010, este CD, el cual venía, como te decía anteriormente, con el CD más DVD, más el CD, más el USB, el 28 de octubre de ese mismo año, se anunció la reventa de este CD con el mismo DVD, con el mismo USB, pero con incluidas fotos privadas de ella. No privadas, exclusivas. Exclusivas. O sea, ¡los cagó! si en pocas palabras queréis tener la foto, mámate todo el Paco Chávez, weón. Tu madre. Y no es chiste. Y de ahí hubo una controversia de por qué las ventas de Yumi no se hicieron esperar. Igual siguió adelante. Y ahí que fue lo más triste de todo, que los weones lo compraron igual. Oye, eran más de 1000. Oye, si un pack de eso Loco. valía 1400 yen. No, perdón, 2400 yen. Eran más de 60 lucas. Loco, weón. ¿y sabéis qué? Que en la segunda semana, cuando se estrenó la venta de guate que le mandaron a los japoneses, hubieron más de 200.000 copias vendidas, weón. Y lo compraron igual. Ya le alcanza para comprarse el Lada a la Sumi. Sí, fan número 1 de los nipones, po. Y ahí pasamos al. Ya desde la fecha hasta el 2011, ¿ya? Ujú. Tenemos el CD Power of Pool Power. 5, donde no se destacan grandes temas, solamente un tema en general que se llama Hotel Song, Hodelson, sí. ¿ya? Lo cual hace que este año, Digo. machote malo, Ayumi haga una gira por el sur de Japón, ya realizando la venta más que nada, ni siquiera del CD, sino que del concierto de este CD. Exactamente. De ahí se valoró lo que se llama, mira, aquí hay una controversia bien extraña. Ayumi Hamasaki, en todas sus entrevistas, siempre preguntaban por qué ella era muy controversial en la música. ¿Ya? Y Como ella- que era muy polarizada. Exacto. Entonces le preguntaron, y ella contestó lo siguiente: si yo no tengo esa manía, ¿quién me va a respetar? Claro, Y incluso, quedaron así, pues. incluso en esa fecha, cuando ella estaba realizando la gira, hubo el desastre del 2011 allá en Japón. Sí, señor. Entonces ella cortó por los aros, dijo, ya, aquí termino este concierto en general y le dono
las utilidades generales de este concierto a las personas afectadas, o más que nada a los centros de ayuda que están realizando los auxilios a las personas, donde donó aproximadamente 32 millones de yen, Que eso significa... la totalidad de los conciertos que realizó. Exactamente, eso significa que son como 450 millones de pesos, Algo así aproximadamente. más o menos. Y de ahí, y hay una controversia. Digo, no una controversia, una cosa bien especial. Cuando empezaron a donar cada grupo, Sí, donaron muchos grupos. muchos grupos, sobre todo el Lunacy, el Japan, que por el Japan se le fue la casa a uno de los integrantes, igual que el de... Sí, igual que el de Gazette. Claro. Se encontró con dos personas que tenían que haberse encontrado ahí cuando fueron a donar. ¿Quién? Uno fue Gak ¿Ya? y otro fue Jai, del Arcanciel. Porque en eso... Mira, si yo voy al Banco Estado, Ya, abro la puerta del Banco Estado ya. y veo a Gak y a Jai, los machos alfa se me irán a la mierda, le voy a gritar como una maricona. Exacto. Se encontraron en un restaurante y hablaron de cómo lo iban a hacer. Y ellos tres, O sea, los estandartes de la música japonesa. exactamente, hicieron un videoclip solo para Japón. Y ese videoclip nunca se llegó al mundo si no fuera por mi tía. Mi tía me lo pasó. Entonces los tres cantando. Pero ¿quién era el baterista? Chosky, de Ex Japan. ¡Ah! Y la guitarra estaba el de Lunacy y el del bajo era Miyagi. Qué espectacular, weón. Haciendo un tema que se llama El mundo está en nuestras manos. Ya. Mira, desde Ay, qué bonito el el tema. 2011 hasta la fecha, Sí, señor. Ayumi no hizo grandes nuevos singles ni nueva nada, weón. Vamos Ah. reciclando ya. Ya, por ejemplo, del 2012 al 2013, se tiró el 15º aniversario de Love Again. Recopilaciones otra vez. Pucha, la mina buena para reciclar. Claro, no vamos a ahondar mayoritariamente en eso. No, El del 2014 al 2015 lanzó un CD, ¿ya? Que se llama Color Ones 6 y otros lanzamientos, exacto. ¿ya? Entonces, Y también este su- CD tenía con cuerda 4 o 5 temas. Exactamente, porque es un EP. Eso. Los EPs, mira, para que ustedes sepan, el EP siempre van a ser de 5 a 6 canciones, no más. Que hubo long play. Exacto. El EP es por eso hay un comunicado que siempre dice, vamos a ver single con 3 canciones. No, ese es un EP. Claro. Porque el single es uno. Ese mismo año, por ejemplo, ella estuvo participando tanto en teleseries, ¿ya? Sí, señor. Como películas, imponiendo música de películas, Sí, señor. ¿ya? Y por ahí dando vuelta también en comerciales, po. Por ejemplo, un comercial de Hello Kitty, po, weón. ¿Cachai? Hay uno de Hello Kitty, hay uno de Boss. Boss. Kitty. Y por ejemplo, Ese tema, para que ustedes sepan, es de bebidas energéticas. Y que también sí. se utilizaban, también había unos de café que tú cuando los sacabas en la máquina estaban calientes. qué rico, weón. Qué rico. Quemaste las manos con lata, weón. No, sí, Tibio. Tibio, ahí Ya. te creo. Si por ejemplo, ya hizo Supuestamente. música para las teleseries niponas, hizo música ya para las películas, aproximadamente 4 películas, que son innombrables porque el título es muy largo y no sé muy bien japonés. Y no quiero hacer un ridículo aparte del que estoy haciendo ya ahora. Y comerciales, que eran singles para comerciales. ¿Ya? Y adivina qué, po. ¿Qué? El 2 de julio del 2014 lanzó ese CD, po, weón. Pero mira, ¿para qué andamos con la escena? Ayumi Hamasaki siempre se agarra las greñas con la música, vos, y arre, el labio matado. Así que no se O sea, tenemos un CD de las músicas de, por ejemplo, de Hurren, la música del Sultán, la música de ¿Qué pasó con Pan Magul? Y de Hello Kitty. Uy, te faltó algo, Bueno, me faltó ¿a dónde está mi hermana?
No, la otra de la Sherezade. La Sherezade. Yugo Sherezade, weón. Sherezade, weón. Y de ahí Y de saltamos. ahí, ya rebotando todo este tiempo, haciendo de lo que más podría estirarse. Bueno, y se entiende porque son años de carrera, son muchos años de trayectoria. De trayectoria y sacrificio. Entonces también es entendible que las ninfas de la concentración y de la iluminación se te van, pues, se te Obvio. empolillan un poco. Exacto. Pero, en 2016, ya, ahora, now. ya. Claro. En el blog personal de ella, Yumi confirmó que estaba trabajando en un 10º disco. No, es su 17º disco. Chuta, 17 CD. 17 CD, Ya. niño. De estudio para el 2016. El 28 de marzo salió la edición de la 5º aniversario de todos sus temas en general. Claro. ¿Ya? Y el 14 de mayo se estrena el Best Test. No, Best. Best. A Best. Del 14 de mayo. Hasta el 18 de julio. Ayumi estará en gira desde esa fecha en el Arena Tour 2016. 2015 al 2016. Claro, Made in Japón. Es una de las grandes giras y la más extendida que ha hecho Ayumi En este largo trayecto de historia. Porque ya no estamos hablando de una cosa pequeña, estamos hablando de una cosa grande, mayor. Y bueno, como por ejemplo, la música siempre está en alguna vez en los sentimientos de cada persona. Pero si tú te logras a dividir, la música no tiene fronteras, No. ni siquiera en el idioma. Si a ti te gusta el inglés, aplaude. Si a ti te gusta el coreano, te aplaudo. ¿Cachai? Pero todos tenemos un gusto por la música. Y ya con esto terminamos el especial de Ayumi Hamasaki. Espero que les haya gustado. Muy larga la trayectoria, muy grandes temas. Y Napo, dedicarle este programa en especial a mi querida hermana Carolina Blanchard, ya que prontamente está de cumpleaños ya. Cumpleaños, Y este programa es para ti, porque ella es fanática de Ayumi Hamasaki. Ay, no. Junto con nuestra querida amiga Miriosa, porque si no también Los cachetea. nos filetea. Así que no se preocupe que la Midi también es muy fanática de Ayumi. Bueno, me incluyo yo también. Estamos en esta. Bueno, y para no ser tan posiótico la cosa, vamos con un tema de ella de este año, sí señor. Se llama The Spirit of Love. Claro, y ya con esto estaríamos cerrando el programa. Exactamente, seríamos este ciclo de Ayumi Hamasaki aquí en Dedicados. Bueno, la próxima semana ¿Qué se nos viene? se nos viene un grupo con estas iniciales. Nada más que decirle vos, chicos. Así que ya lo saben. Le decimos igual. No, así no. Así que tranquilo que ya lo vamos a estar viendo. Esto fue Dedicados aquí en Radio Caos con el señor Namaste y su amigo Judas aquí en Radio Caos. Radio Caos. Chao, chicos. Saludos, Rama, a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. 君を愛した日々は僕の最高の奇跡やってきた幼すぎた僕らがまだ何も知らず笑い合ってしがみついて歩いていた日を思い出す押し寄せるこんな痛みに
けを